Hola, buenas noches. Soy Adrián Ramos, estudiante de la Europea de Madrid, y me dispongo a realizar los últimos vídeos. En este caso es el vídeo de la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, empezaré diciendo que el siglo XIX estuvo marcado por la Revolución Francesa, 1789. Marcó el inicio de una nueva época de la primera mitad del siglo XIX, a siglos de revolución en todas las áreas. Desde Inglaterra hubo la revolución industrial, la mecanización de los procesos laborales. Perdón. Esto hizo avanzar mucho a la sociedad, porque la sociedad evolucionó a la burguesía. Hubo avances en la medicina, en la química, en la física. Se inventaron el barco de vapor, el teléfono, la dinamita, etc. En esa época había muchos ideales de la Revolución Francesa, como libertad, igualdad y fraternidad. Ah, y al igual también hubo muchas batallas. Ah, el Arco de Triunfo, recuerdo de la caída de Napoleón, también lo tenemos en esta época. Cambiaron la forma de vivir muy rápida debido a que era una época revolucionaria. Cambios y progreso muy rápidos, como ya hemos dicho. Se cultivó mucho el estudio de la historia. Ah, Hablando ya del romanticismo, empezaremos a hablar de David, pintor muy importante en la época. Las mejores obras son sus retratos, por ejemplo, La mujer de un banquero, moda, peinados, muebles, representaciones de imperio burgués. Por ejemplo, David tenía un estilo pictórico frío, era elegante en sus líneas, sensual, etcétera. Cánova, escultura de mármol, representación de Paulina, hermana de Napoleón, inspirada por el erotismo del siglo XVIII. La superficie translúcida de la piel hace surgir una luminosidad muy especial. El último de los grandes pintores clásicos de Francia, Dominique Ingres, también jugó con el contraste de la dulzura sensual y la insensibilidad de la distancia anterior. Usaba un color frío en sus pinturas. La gran nova, por ejemplo, la encontramos en la gran Ovalisca. La belleza ambientante y sensual y retórico predominaba en los artistas de la época. Pasando a Declaroche, es el más conocido de los románticos franceses. La libertad dirigida al pueblo, ah, glorificación de la idea de libertad, escena de lucha, con una imagen de París al fondo, se convierte en una alegoría. Antes de la revolución no se podía haber pintado un cuadro así, pero la nueva época lo permitió. Teodor Gérico, otro pintor, en su arte se ve la depresión de la época posnapoleónica y desencadenante político de sus fallos en la restauración. Perdón. Y Francisco de Goya, español, expresó muy bien el lado oscuro de la época, las situaciones fusilamientos en la Moncloa, el horror en la violencia organizada de la guerra, se muestran con gran intensidad en sus cuadros. En la pintura Goya, hasta la mitología se convierte en una horripilante alegoría. Saturno devorando a su hijo, por ejemplo, o el coloso sobre el campo de batalla. Los horrores de la guerra napoleónicas también se plasman en las pinturas negras, obra posterior de Goya.
la tendencia de Goya a pintar obras oscuras y siniestras se debe a que asimismo se quiere representar su vida y la sociedad del momento, perdón. El clasicismo del siglo XIX pretendía establecer un ejemplo y educar a ambos aspectos. Se buscaba a través de monumentos, se construyeron muchos, ejemplo, al Templo de Múnich. No solo las estatuas dan culto a las ideas, sino también las arquitecturas y la planificación urbana. Fachadas anchas, uniformes, impresión de claridad. El mecenas de la época, Luis I, quería Grecia y Roma que se vieran en la ciudad. Por eso hizo construir el monumento en memoria de la fin de Napoleón, con 34 diosas dentro hechas de mármol. Perfección debida a la perfección técnica y el uso del mármol. Y para seguir comentaremos el romanticismo, movimiento de reacción contra el clasicismo, y su renacimiento, un movimiento impregnado de símbolos y presentimientos. Los románicos veían en los paisajes infinidad de significados. Friedrich hizo el monje de las orillas del mar, mayor exponente de paisaje. Anhelo romántico, profunda señoranza de muerte que definía el clima espiritual del movimiento románico. Paisajes normalmente oscuros, pocas veces paisajes soleados. Decía que para pintar se debía cerrar los ojos y hacerlo con el alma. Friedrich amaba niebla, noche, nubes, ocaso de sol, elementos de melancolía y recuerdo. El impresionismo, pasando ya, dejando el romanticismo, nos encontramos con el impresionismo. El impresionismo, los contemporáneos de los romanticismo, pero ya estaban rompiendo las ideas de este. Tuvo una revolución artística definitiva del siglo XIX, la liberación del color, su descubrimiento como un valor en sí mismo. Uno de los máximos exponentes es William Turner. Dicen que es el precursor del impresionismo. Fue el primer artista que dejó de interesarse por el aspecto objetivo de las cosas y se preocupó más de lo que veía. Por eso prefería a objetos que estuvieran en movimiento, que no podían captarse con precisión. De aquí el dinamismo. También se dibujaban a centros industriales, fundiciones. Se quería representar con esto el optimismo de la sociedad, de la evolución, renovarse, crear de nuevo, etc. El material más importante para los arquitectos del mundo era el hierro en esa época. En las ciudades del siglo XIX, gran despliegue de lujos, construcción de cosas muy caras, puentes, ferrocarriles, estaciones, que requerían mucha decoración. La ingeniería también evolucionó mucho, lo que facilitó la elaboración de nueva arquitectura. Gustave Eiffel solo con hierro construyó la Torre Eiffel como monumento a estas posibilidades industriales, objeto, estética, construcción, rompió completamente con la arquitectura tradicional, etc. La burguesía rica del siglo XIX tenía un estilo de vida elevado, superioridad de sus clases, construcción de muchas óperas. Ejemplo, Ópera de París, construcción más grande del siglo XIX, grandes construcciones de acero y cristal, se les dice catedrales de luz, recuerda a la arquitectura gótica, como ya hemos dicho en anteriores vídeos. Y pasando a Luis II, hizo construir el castillo de Neuss van Stem,
Estas obras producen una nostalgia poética de un pasado glorificado. Buscaba recordar a los clásicos al pasado. En Francia, en cambio, quien empezaba a tener protagonismo en el obrero, se plasmó este tema en el arte. Un ejemplo eran las aspigadoras de Millet, ¿sí? Representaba la luz del sol del atardecer sobre los campos segados. Los vestidos de las mujeres brillaban, a las cuales tienen un trabajo humilde. El trabajo obrero se convierte en una actividad muy representada. Otros cuadros, como los lijadores de Paquet de Caillebotte, son una prueba de la sensibilidad hacia los grupos sociales olvidados. Desean expresar su descontento con las viejas reglas académicas. Este cambio condujo hacia una revolución del arte, el impresionismo. Lo vemos en el Sol naciente de Monet. Inicialmente se los nombraba así de forma despectiva. Querían demostrar que las impresiones efímeras no podían construir un cuadro realmente bien elaborado. Decían que no se podía considerar pintura en absoluto. Estos estudiosos que adoptaron este grupo de artistas como impresionistas. Monet invitó a sus compañeros a pintar al aire libre, sin retocar posteriormente la obra, para transmitir así las sensaciones y la esencia de la imagen. En el impresionismo se buscaba transmitir aire libre, todos los aspectos de la natura, sombras, viento, corriente del mar, todos los estados anímicos y movimiento. Un ejemplo es el de Almuerzo sobre la hierba, objetivo de impactar a través de sus pinceles. Olimpia. También provocó mucho escándalo el Grat Degan, pintor impresionista importante del momento. Escultor internacional del siglo XIX, Auguste Rodin. Vicente Van Gogh fue pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo, el cual comentaremos en la segunda parte del vídeo. Y por último, Antonio Gaudí. Antonio Gaudí también fue un artista importante de la época, el cual trabajó en el ámbito de la arquitectura. Hizo una mezcla de ornamento y arquitectura. Uno de los mayores trabajos es el Parkway. Su arquitectura recuerda a la arquitectura convencional, sino que daba naturaleza y vida.